Martes 11 de mayo, lección número 7, el pacto en el Sinaí. Para memorizar. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19:4. Padre Santo que estás en los cielos, Dios de las alturas, de tus leyes en las alturas, de tus siervos en las alturas, desciende y habla a nosotros. Desciende y habla a nuestros corazones. Amén. Para hoy, martes, el pacto del Sinaí. Si usted intenta subir el monte Sinaí, hay 3 montes de diferentes alturas. Hay uno que se llama Gebel Musa, que traducido es la montaña de Moisés. Hay que avanzar lentamente porque es mejor subirlo en la madrugada, en medio de la oscuridad nocturna, subirlo con linternas y avanzar lentamente con la memoria de que hace mucho Moisés dejó atrás a los hijos de Israel y subió ese monte de 6.540 pies de altura para encontrarse con Dios. Recuerden que es un hombre de 80 años. No es uno de 30 ni de 15, de 80 años que sube el monte Sinaí. Y esa ascensión se toma aproximadamente 2 horas para llegar a la cumbre. Preferiblemente es en camellos. Y al tomarse usted 2 horas subiendo ese monte pedregoso, cuando sube allá a la cumbre, va a notar los rayos del sol que ilumina esa montaña. Y desde ahí, usted se va a imaginar el encuentro con Dios y la proclamación en fuego, porque los 10 mandamientos fueron dados en fuego. ¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo 19, que es el capítulo del pacto, nos dice el versículo 16: y aconteció al tercer día, cuando vino a la mañana, que vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo a recibir a Dios, y se pusieron a lo bajo del monte. 18. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová
había descendido sobre él en fuego, y el humo que de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Es decir, el estremecimiento fue desde la base de la montaña hasta arriba, porque Dios había aparecido como fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y él quiso, para hacer el pacto de Sinaí, él quiso revelar su gloria. En los versículos 1 y 2 del libro de Éxodo, dice: y el mes tercero, a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. El desierto de Sinaí es rocoso, rocoso. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. ¿Cómo se identificó que era el monte que Dios quería posarse o quería estar o estremecer ante su pueblo? La solemnidad de la ley de Dios. Porque la columna de nube que los guiaba se detuvo y se posó en la nube que iban iba dirigiéndolos a ellos en el camino. Pero dice el versículo 3 que Moisés subió a Dios. Él subió solo, sin cuerdas, sin soga, sin piqueta, sin nada en la mano. Subió 6.540 pies con 80 años. Es una subida sobrenatural. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Entonces, lo primero que encontramos es la propuesta de Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué más dice? Vosotros me seréis si diereis oído. El verbo dar oído es shamá, que implica prestar atención para obedecer. Es decir, ahora pues, si prestas atención a mi voz, ¿cuál es la voz de Dios? Su santa palabra. Y guardaréis mi pacto. ¿Qué pacto? Según Deuteronomio 4:13, ese pacto era los 10 mandamientos que se escribirían en 2 tablas de piedra. Si cumplimos estas 2 cosas, si prestamos atención para obedecer a mi voz, es decir, a mi palabra, y guardaréis mi pacto. Guardar implica tenerlo en el corazón permanentemente. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué especial tesoro? Sería especial tesoro porque mía es toda la tierra, dice el Señor, y de toda la tierra yo os he escogido. Capítulo 19. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios,
y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten que vosotros seréis, es decir, todavía no era un pueblo de sacerdotes, sino iba a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa, en el sentido a través de la construcción del santuario. Es decir, el pacto de Moisés vinculaba, o el pacto sinaítico vinculaba la oferta. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, que es la ley, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Es decir, pueblo escogido por Dios, como dice primera de Pedro 2:9. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, primero estaba la oferta. Luego, si aceptaban la oferta, serán un pueblo de gente santa y de sacerdocio. Es decir, estaba vinculado el santuario, porque no puede haber santuario sin la ley. ¿Dónde fue que comenzó el pecado en el cielo? El pecado en el cielo comenzó en el santuario. ¿Cómo lo sabemos? Lea usted a Ezequiel capítulo 28 y el versículo dice aquí: Bien, leemos el capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse. El verbo poner es natán, que implica nombrar, es decir, yo te nombré en el santo monte de Dios. ¿Qué es el santo monte de Dios? Es Jerusalén. Si usted lee el Salmo 48, el santo monte de Dios, dice, es la ciudad de nuestro gran Dios, en el monte de su santuario. ¿Ve? ¿Dónde era que estaba Lucifer? En el santuario celestial. En santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, el verbo hallar, el verbo maxá, que implica una acción legal. Él fue juzgado en el cielo. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. El versículo 18 nos dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación. La palabra contratación debe traducirse como calumnias. ¿Cuál calumnia? Estaba hablando mal de Dios. Ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puso en tierra. Es decir, fue en el santuario donde comenzó el pecado. Y desde allí tenía que ser limpiado el pecado. ¿Cómo? Al hacer un santuario en la tierra, habría un reino de sacerdocio, de intercesión por las maldades del pueblo que se cometería. Hasta que el templo de Salomón fuera destruido. Entonces, después de la propuesta de Dios, encontramos los preparativos de ese pacto, comenzando el versículo 9. Y ese versículo 9 nos dice: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos.
En el texto da a entender que fue una precipitación de parte del pueblo de Dios a ese pacto. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ve, para recibir los 10 mandamientos, para escribirse en el corazón, se necesita un bautismo, una limpieza, para recibir la santa ley de Dios. El bautismo, cuando la persona se bautiza en el Señor, él recibe la impronta de los 10 mandamientos en el corazón, para que él los siga fijando a través de una obediencia de la palabra, de la oración y del ejercicio de la piedad. Y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis a su término. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. El texto hebreo da a entender, morirá enseguida. Así como pasó con Usa, que tocó el arca del pacto, enseguida murió, enseguida. Pues esa es la sentencia que nos da aquí esta situación. No le tocará mano, mas será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, Estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Sabe que él subió? Dice Hebreos capítulo 12, que Moisés subió temblando. ¿Quién se atreve a ver a Dios sin temblar? Y Jehová dijo a Moisés, Desciende, requiere al pueblo que no traspasen el término por ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se llegan a Jehová se santifiquen, porque Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, El pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has requerido diciendo, Señala términos al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, Ve, desciende, y subirás tú, y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Entonces, dice la pluma inspirada que todo el universo contempló las escenas del Sinaí. Eso está en el libro Patriarcas y Profetas, página 348. Todos los planetas, todos los ángeles contemplaron lo que estaba pasando en el Sinaí. ¿Quiénes estaban en el Sinaí? Dios Padre y Dios Hijo, proclamando su ley, es decir, su carácter. Y entonces, en el capítulo 20, encontramos la proclamación del pacto, escritos con letras de fuego y por ambos lados. Nosotros vemos la ley de Dios de frente, pero la ley de Dios estaba escrita por ambos lados según la Biblia. Por ambos lados estaba la ley de Dios escrita. Entonces, ¿por qué? Porque se escribía un documento igual de ambos lados y se volteaba y se pegaba un sello de uno de los dos lados para
atestiguar o ratificar el pacto que se había hecho. Y se ponía el sello en el medio de la ley. Ahora yo pregunto, ¿dónde está el sábado? El sábado está medio a la ley de Dios, es decir, a los 10 mandamientos, computando las letras que tiene el alfabeto hebreo. Está en el medio a medio. Y ahí fue que Dios puso medio a medio a las palabras de la ley su sello. ¿Y cuál es el sello? Según Ezequiel 20:20, el sello es el sábado. Es decir, lo que autenticó la veracidad, autenticidad y valor de la ley era la impronta del sábado en la ley en el lado reverso. Cuando Moisés venía con los 10 mandamientos, él tenía la misma ley escrita por detrás y con el sello diciendo esto viene de Dios, y el sello de Dios, el anillo de Dios. Óigalo bien, el anillo de Dios. Antiguamente se usaba el anillo en la mano derecha para sellar documentos y validarlo, pues la ley de Dios no podía ser entregada como pacto auténtico sin un sello. Y en el reverso de los 10 mandamientos, que estaba escrito por ambos lados de la tabla, Dios le puso su sello, su anillo, dejó la impronta de su marca, es decir, del sábado. Y usted preguntará, ¿entonces Dios usa anillo? No. Lo que pasa es que el sábado es el anillo de Dios. Es lo que ata a Dios con su pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Usted lee conmigo el libro de Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 12. ¿Cómo nos dice allí? Vamos a leer bien. Y les di también mis sábados que fuesen por señal externa entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Interno. Ve, el sábado es una señal externa de la santificación interna del individuo. Y el versículo 20 nos dice, y santificad mis sábados, y sean por señal externa entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, el sábado es una señal externa de la santificación interna de la persona, a través de la santificación de Cristo por medio de la obediencia. Cuando los 10 mandamientos son proclamados, se presenta a Moisés como mediador del pacto en los versículos 18 al 21, cuando dice, y Moisés respondió, versículo 20, al pueblo, no temáis, es decir, no sintáis pavor o terror, que para probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Y entonces el pueblo, nos dice, se puso lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba a Dios. Entonces, a partir del versículo 22 de Éxodo 20, comienza el libro del pacto, que termina en el capítulo 23 con las 70 leyes distintas. Son 70 leyes que hay. Tenemos las leyes de homicidio, deber de los amos, la ley de la restitución, el deber hacer enemigo, las leyes morales y religiosas, el año sabático. Todo esto comprende las 70 leyes distintas que conformaban el pacto. La ley ceremonial era la ley de dependencia de Dios y de la tipología de Dios a través de los sacrificios. La ley moral era los 10 mandamientos. La ley civil era como un código ético de conducencia. La ley de salud o la ley de salubridad tenía que ver cómo nosotros tratamos el cuerpo y cómo debemos tratarlo como un cuerpo que cumpla o que pertenece al Espíritu Santo, porque comprado fuisteis por precio, dice
el Señor. Entonces, en el capítulo 24 de Éxodo encontramos la ratificación del pacto. Capítulo 24. Y dijo a Moisés: Sube a Jehová, tú y a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se llegará a Jehová, y ellos no se lleguen cerca, ni suba con él el pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, y sacrificaron pacíficos a Jehová, becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y púsola en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Ve, el trono de Dios está en un embaldosado de zafiro. ¿Qué color es el zafiro? El zafiro es azul. Es decir, el trono de Dios es azul, así como su santa ley. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Noten que aquí dice tablas de piedra. Está mal traducido, porque debe decir tablas de piedra, tablas de la piedra. ¿A qué piedra se refiere? Se refiere al embaldosado que menciona en el versículo 10, el embaldosado de la plataforma. Es decir, la ley de Dios era tan azul como el embaldosado. ¿Ve? Porque dice, te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñaros de la ley, de la piedra. ¿Qué piedra? Esa piedra del embaldosado de zafiro, y el zafiro es azul. Y levantóse Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí a Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere negocios, lléguese a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es decir, Moisés tuvo 6 días de preparación, más 40 días de comunión con el Señor en la proclamación de los 10 mandamientos. Vemos, hermanos y amigos, que el 7º día es cuando Dios le aparece a Moisés, y entonces el pacto del Sinaí tenía que ver con su ley y con su santuario. Por eso es que nuestra iglesia, su doctrina cardinal es el santuario, porque del santuario sale la ley, la reforma pro salud y las demás doctrinas. Se nos acabó el tiempo. ¡Wow! Seguimos mañana con este interesantísimo estudio. Te habló el profesor Ramón Romero. Tiempo de ser bueno ha llegado ya. Junto a tu maestro debes meditar, con tu Jesucristo por siempre vivir, y la
bendiciones de Dios recibir. Tiempo de ser fuerte, tiempo de luchar, ir con el Maestro a cualquier lugar, en gozo, tristeza, siempre obedecer.